Bueno, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Compañeras, me indican, por favor, si se escucha. Sí se escucha. Ok, muy bien. Entonces, queridos participantes, les damos la cordial bienvenida a este cuarto Congreso Interuniversitario en Didáctica de la Matemática. Realmente, pues, nos complace y nos da mucho gusto que nos acompañen en esta tarde. Sabemos que hoy domingo es un día, pues, para compartir con la familia, para salir a recrearse. De verdad estamos muy agradecidos con ustedes en que puedan ser parte de esta actividad que nosotros tenemos desarrollado o preparado para esta tarde. Y nosotros somos estudiantes de la tercera cohorte en la maestría en didáctica de la matemática. Entonces voy a presentar en este momento a las compañeras. Nos acompaña la compañera Regina Carbón Velázquez, también Nora Esmeralda Argueta, Julia Encarnación Rodenas y su servidor José Domingo Vázquez. Realmente, como les decía, pues estamos muy agradecidos y yo creo que los que estamos en esta sala tenemos un común denominador. Sí. Nos gusta enseñar matemáticas o nos gusta aprender de la matemática. Así que realmente a cada uno una cordial bienvenida y vamos a iniciar. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Regina Carbón Velázquez y voy a tener a bien dar inicio con el desarrollo de este taller. Entonces, por favor, únicamente me indican si ya pueden observar mi pantalla. Claro. Muy bien, muchas gracias. Pues sabemos de que estamos familiarizados con el concepto de la elipse desde mucho tiempo antes con todas las interacciones que hemos tenido. Y en el nivel primario, principalmente cuando tuvimos la experiencia de diseñar maquetas, donde trazamos la trayectoria de los planetas en el diseño del sistema solar. A lo largo de nuestra vida, pues vamos encontrando este concepto de la elipse y encontramos una definición bastante precisa cuando estudiamos las leyes de Kepler. Una de estas leyes dice, todos los planetas se mueven alrededor del Sol y siguiendo órbitas elípticas. El Sol está en uno de los focos de la elipse. Y así vamos descubriendo la importancia de este concepto para la ciencia y sus aplicaciones, principalmente en la astronomía y en el diseño gráfico. Entonces, una definición sencilla y verbal de lo que es una elipse es la siguiente. La elipse es un lugar geométrico de dos puntos cuya suma de distancias a dos puntos fijos llamados focos, bueno, esta suma es una constante. Entonces, a continuación, vamos a realizar diferentes formas de trazar una elipse. Y vamos a realizarlo de forma gradual, yendo desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Vamos a comenzar a construir una elipse con dobleces de papel. Posteriormente, una elipse con regla y compás de forma virtual, con el método del jardinero, donde utilizaremos una representación gráfica y algebraica, y una formalización con el programa GeoGebra, donde se hará una representación gráfica y con geometría analítica. Y por último, la visualización en el cono de Apolonia. Muy bien. Entonces, para construir una elipse con dobleces de papel, vamos a tener a la mano los siguientes materiales. Una hoja de papel bond. Vamos a necesitar un lápiz o un lapicero. Necesitamos una regla, una tijera y un compás. Entonces, con estos materiales de fácil acceso, vamos a construir la elipse haciendo los dobleces. Bueno, lo más conveniente sería que los participantes lo realizaran
conjuntamente conmigo, pero por cuestiones de tiempo les voy a dar las indicaciones para que posteriormente ustedes la vayan realizando. O si alguien tiene la agilidad para poder seguirme, entonces también lo puede realizar. Bueno, entonces voy a iniciar con la explicación. En primer lugar, sobre la hoja de papel bond, vamos a trazar una circunferencia utilizando un compás. Y es muy importante marcar el centro. El tamaño de la circunferencia, pues más o menos lo recomiendo que tenga un radio de unos 10 centímetros. Muy bien. Entonces, después de trazar la circunferencia con el compás y de marcar el centro, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recortar con nuestra tijera esa circunferencia, ¿sí? Y vamos a dejarla vamos a hacer el corte lo más preciso posible. Muy bien. Entonces, vamos a marcar el punto central y lo vamos a denominar con F1, al punto que está en el centro. Y vamos a elegir otro punto diferente al del centro, al cual vamos a llamar punto F2. Acá recomiendo que este punto F2 quede un poco más cercano al borde que al centro. De esta forma la elipse va a salir un poco más grande. Muy bien. Después de hacer este marcaje, a continuación vamos a trazar diferentes puntos sobre la orilla del círculo. Entre más puntos se tracen, mejor. Entonces acá tengo ya el círculo recortado y vamos a trazar puntos dejando un espacio aproximadamente de 1 centímetro de la medida del arco. Entonces marcamos los puntos alrededor del círculo. Muy bien. Entonces, a continuación, nos vamos a enfocar en el punto F2 y vamos a tomar cada uno de los puntos que aparecen en la orilla y los vamos a hacer coincidir. El punto de la orilla con F2. Cuando ya hayan coincidido, entonces vamos a marcar muy bien ese doblez. Entonces, al levantar, nos queda un segmento de recta. Si nosotros deseamos, lo podemos marcar utilizando una regla y un lápiz, ¿sí? Por supuesto que sobre una mesa. Y vamos a repetir este proceso con cada uno de los puntos de la orilla. El punto lo vamos a hacer coincidir con F2. Cuando haya coincidido, marcamos el doblez. Vamos con otro punto sobre F2, marcamos el doblez y así sucesivamente hasta que hayamos hecho coincidir todos los puntos y hayamos marcado el doblez. Entonces, al extender el círculo, podemos observar que se formó una región entre los dobleces. Esta región se llama elipse y vemos aquí quedó marcado el punto central y el segundo punto que elegimos, F1 y F2, que van a representar los focos de la elipse. Y para ver de forma virtual qué fue lo que se realizó, vamos a observar esta animación. Entonces acá les explico. Tenemos en el centro el punto F1, elegimos otro punto diferente al del centro llamado F2. Entonces acá entre F2 y cada uno de los puntos que colocamos muy cerca del borde del círculo, hay una distancia. Entonces la distancia en ese punto medio es donde realizamos el doblez y el doblez corresponde a esta recta perpendicular de color rojo. ¿Y cómo realizamos varios dobleces? Entonces acá se están marcando todos los dobleces
y puede observarse que se forma esa región que se llama elipse. Entonces aquí podemos ver la cantidad de dobleces que se realizan y entre más dobleces, entonces más definida queda la elipse. Muy bien, y esta ha sido mi presentación. A continuación dejo en el uso de la palabra a Julia. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Gracias, Regina. Voy a compartir entonces mi pantalla y me indican, por favor, si pueden ver mi pantalla. Sí, se observa, Julia. Sí. Muy bien, gracias. Sí, se observa, licenciada. Bien, gracias. Pues vamos a estas actividades que realizamos, que vamos a realizar, que ha realizado mi compañera y yo, pues son actividades introductorias a un concepto tan importante como es la elipse. Muchas veces, pues como docentes, nos dedicamos únicamente al lenguaje simbólico, al lenguaje algebraico, y olvidamos toda la parte gráfica y olvidamos toda la parte tangible que ayuda al estudiante a alcanzar un aprendizaje significativo. Pues entonces yo voy a presentarles la construcción de una elipse en forma gráfica utilizando una regla y un compás. Y aquí en estas actividades, pues como vieron, no profundizamos en los elementos, sino eso lo harán nuestros compañeros con los otros métodos. Bien, entonces para ello vamos a necesitar nuestra regla. Yo estoy utilizando el programa OpenBoard, que es muy accesible para poder trabajar. Bien, vamos entonces a hacer una recta, vamos a marcar una recta de 20 centímetros. Muy bien, aquí entonces en los extremos pues vamos a marcar nuestros puntos. Este va a ser nuestro punto A y este será nuestro punto B. Este va a ser nuestro punto A. Este será nuestro punto B. Y también pues vamos a marcar el centro. ¿Okay? En este caso serían 10. También pues vamos a necesitar otra recta. En esta ocasión la haremos en forma vertical. Una recta de aproximadamente o de 13 centímetros. Vamos a utilizar 13 centímetros. Para ello vamos a tener cuidado que en la parte inferior de la recta AB nos quede la mitad, es decir, 6.5 y 6.5. Entonces vamos a trazar nuestra recta. Utilizar. Bien, vamos a trazar nuestra recta. Muy bien, vamos a tratar de moverla. Ahí estamos. Vamos entonces a encontrar el otro punto. A este punto le vamos a llamar C y a este punto le vamos a llamar C y a este punto le vamos a llamar D. C y al otro punto le vamos a llamar D. Bien. Voy a quitar la regla por un momento. Y entonces ahora necesitamos otros dos puntos importantes para elaborar nuestra elipse. Necesitamos saber dónde intersecan otros puntos en la recta AB. Y para ello entonces vamos a utilizar nuestro compás. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar nuestro compás en el punto del centro, que sería nuestro punto 0. Lo voy a marcar como el punto 0. Y entonces vamos a hacer la medida con nuestro compás, o sea, vamos a abrir nuestro compás al punto B. Luego entonces trasladamos nuestro compás al punto C y lo que necesitamos es el punto donde se interseca con la recta AB.
Muy bien. Vamos a hacerlo entonces en el otro extremo. Y entonces voy a marcar el punto. Y a estos puntos, entonces, les vamos a llamar focos. En este caso, entonces, sería el foco 1, que lo voy a nombrar así, y el otro punto, entonces, sería el foco 2. Muy bien. El siguiente paso, entonces, es con nuestra regla nuevamente, vamos a medir del punto 0 al punto F1, vamos a hacer medidas. Podríamos hacerlo de 1 en 1, de 2 en 2 o de centímetro en centímetro para obtener más puntos. Por cuestiones de tiempo, lo vamos a medir de 2 en 2. Y vamos a trazar entonces nuestros puntos. Bien, a estos puntos entonces les vamos a llamar, voy a quitar mi regla, a estos puntos les vamos a llamar entonces, para identificarlos, como el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Muy bien, entonces vamos a encontrar nuestros puntos para poder hacer nuestra elipse. Vamos entonces a utilizar nuevamente nuestro compás y lo vamos a colocar en el punto A y vamos a colocarlo hasta el punto 1. Luego entonces lo corremos hacia el foco con la misma abertura del compás y lo que necesitamos es dibujar un arco acá para luego encontrar otra vez dónde se pueden intersecar las rectas. Voy a utilizar otro color. Lo mismo hago entonces en la parte inferior. Y entonces también me traslado hacia el punto del foco 2. Hago lo mismo en la parte inferior. Y lo mismo hago en la parte superior. Bien. Ahora necesito cómo encontrar un punto acá que nos vaya guiando en dónde o cómo se va a formar nuestra elipse. Nuevamente, entonces, tomo mi compás, colocamos en el punto B y abrimos nuestro compás, lo llegamos hasta el punto 1. Ya con esa abertura de nuestro compás, entonces lo corremos al foco 2 y trazamos en donde se haga el intersecto. Muy bien, lo mismo hago en la parte de abajo. Igualmente lo traslado al foco 1 y hago lo mismo. Bien. Voy a marcar entonces el punto. Bien, y entonces esos pasos repetimos para poder encontrar todos los puntos que están formando nuestra elipse. Por cuestiones de tiempo, pues ya no es posible que lo hagamos hasta llegar al punto 3, pero la figura que nos queda es esta, en donde nosotros ya a simple vista podemos observar que lo que hemos trazado o lo que hemos construido con regla y compás es una elipse.
en donde ya se están presentando puntos importantes, pero como solo lo estamos haciendo de forma introductoria para el estudiante, no hemos profundizado en ellos. Esto lo harán los siguientes compañeros. Hasta aquí, entonces, he llegado yo con mi presentación y espero que les haya gustado y que pueda ser útil para trabajar con sus estudiantes. Dejo en el uso de la palabra a mi compañera Nora. Gracias, Julia. Bien, vamos a continuar entonces con lo que es cómo construir una elipse, tomando en cuenta que la elipse, yo espero que ustedes puedan ver ahí mi cámara, que la elipse dice que es el lugar geométrico de los puntos cuya suma de distancias a dos puntos fijos es constante. Para construir de esta forma la elipse vamos a hacer uso de una cuerda. Ustedes espero que puedan ver ahí, tengo una cuerda. En este caso, pues, está medida con, así bien estiradita, esta tiene una medida de 18 centímetros. Puede ser de cualquier otra medida. Y tenemos dos sujetadores, dos chinchetas o como usted le quiera decir, son dos sujetadores, una hoja y marcadores. Entonces, vamos a colocar dos puntos fijos. Yo acá tengo ya estos dos puntos fijos colocados, en los cuales son dos puntos que vamos a marcar. En este caso, este punto fijo le vamos a llamar foco 1 y al otro punto fijo le vamos a llamar foco 2. Luego, esta cuerda que tengo acá, pues tiene en las esquinas o en las orillas, pues la forma de poder sujetarse. Entonces yo coloco en los dos focos, que son los dos aseguradores, ¿verdad? Coloco yo mi cuerda. Ahora, dice que la suma de las distancias a estos dos puntos fijos siempre va a ser constante. ¿Cómo me doy cuenta de ello? Bueno, pues si yo trazo acá un punto, nos damos cuenta que de acá hacia acá, esta distancia y esta distancia, como es de 18, en este caso me va a dar 18, pero si yo trazo y coloco otro punto por acá, también me va a dar la suma de esas dos distancias, me da 18. Si lo hago hacia el otro lado, de igual manera, si yo trazo por acá, me va a dar de igual forma la suma 18. Entonces, ahora bien, yo voy a formar mi elipse dando a conocer que sea donde sea, siempre la suma de las distancias va a ser de 18. Entonces, si se dan cuenta, tengo acá, voy trazando, todos estos son puntos de la elipse y se forma hasta acá. Acá también se cumple, si se dan cuenta, porque la suma de acá para acá y de este otro también son 18. Lo voy a hacer por este lado también. Y vean, automáticamente se va formando nuestra elipse. Acá ya quedó formada nuestra elipse. Muy bien, entonces vamos a marcar ciertos elementos de la elipse. Entonces, si se dan cuenta, sea donde sea que yo ponga el punto, la suma de esas dos distancias siempre va a ser constante. Muy bien, de momento voy a quitar mi cuerda y ya tengo acá pues mi elipse. Entonces, esto es para que nos quede ahí claro, ¿verdad? Lo que sucede. Podemos trazar pasando por los focos una recta. Yo trazo acá una recta. Que pasa por los focos. Y esta recta le vamos a llamar el eje focal. Porque
vamos a tener que nos está dividiendo la elipse en dos partes. Pero también si yo trazo acá una recta perpendicular a la que ya hice al eje focal, también vamos a hacer acá, me va a dar también me va a dividir la elipse en dos partes. Muy bien. Ahora bien, desde acá, en este punto, espero que lo puedan ver, donde pasa la elipse, a este le vamos a llamar vértice. Y de igual forma a la parte de acá. En este otro punto también vamos a hacer vértice. Si se dan cuenta, aquí tengo dos vértices. Como les vamos a llamar vértices mayores, porque están en la parte más alejada del centro. Acá tenemos un centro, yo les voy a colocar acá el centro, le voy a colocar una C de centro, ¿verdad? Y luego, pues también si se dan cuenta, acá tengo otro vértice y otro vértice acá. Pero los vértices que se encuentran en la parte más larga, a esto, desde este vértice hacia el centro y del centro hacia el otro vértice, le vamos a llamar eje mayor. Y en este caso, desde este vértice que se encuentra acá hasta el centro, le vamos a decir que tiene un valor de A. Pero, si se dan cuenta, tiene un valor de A. Pero de igual forma, desde el vértice acá, también va a valer A. Por lo tanto, el eje mayor va a valer 2A. Lo voy a escribir por acá. Vamos a ver si ustedes lo ven. Eje mayor igual a 2A. Muy bien. Ahora, no le puedo llamar de igual forma aquí para del centro hacia el otro vértice, ¿verdad? Los otros vértices. Porque ya dijimos que acá se ve que está más largo, la distancia es más, y acá es menor. Entonces, a este yo le voy a llamar desde el vértice hacia el centro, le vamos a llamar B. Y como ustedes se dan cuenta que del centro hacia los dos vértices tengo B y B, pues el eje menor va a valer 2B. Este va a ser el eje menor y este va a ser el eje mayor. Eje menor igual a 2B. Muy bien. También tenemos desde el foco hacia el centro, acá, vamos a ver si lo puedo realizar así. Tenemos otra distancia y esa distancia la vamos a llamar C. No es la C de centro, sino es esta otra distancia que tenemos acá. C. Por lo tanto, este va a ser 2C. Entonces, estos son ciertos elementos que tiene la elipse. Entonces, si se dan cuenta, tiene el eje focal, tiene el eje mayor que es 2A, porque cada una vale A. Tiene el eje menor que vale 2B. Y de los focos hacia el centro, el valor es C, por lo tanto, tenemos 2C. Algo curioso, si usted se da cuenta, si ponemos la cuerda desde un vértice hasta el otro, me va a dar el mismo valor de 18 centímetros. Pero de igual manera, si yo coloco de uno de los focos, por ejemplo, coloco en un foco mi cuerda hacia uno de los vértices menores, si se dan cuenta,
también me da un valor de A. Recuerde que aquí la tengo doblada mi cuerda, por lo tanto, el valor es A. Entonces, si yo gusto trazar esta cuerda, o esta distancia, perdón, desde que ya vimos ahí con la cuerda, este va a ser A también, ¿verdad? Y en este caso, hasta podemos, si se dan cuenta, acá se nos forma un triángulo rectángulo. Voy a tratar de trazarlo acá. Desde acá, donde tenemos C, hacia arriba, donde el valor es B, y la que acabo de trazar, que es A, ¿verdad? Y acá pues hasta podemos calcular hacer uso del teorema de Pitágoras. Recuerden ustedes que el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado que se forma de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, que en este caso podríamos decir que es, vamos a ver, lo voy a escribir acá, a ver si ustedes lo observan, que es, en este caso, la hipotenusa, que sería A al cuadrado, que va a ser igual a la suma de B cuadrado más C cuadrado. Son algunos aspectos curiosos que se nos dan en la elipse, tomando en cuenta que no importa dónde coloquemos los puntos, el valor de las distancias es constante. Muy bien, entonces esto es la forma de construir la elipse y también algunos de sus elementos de forma tangible. Ahora dejo el tiempo con José Domingo. Gracias. Bueno, por favor, compañeras, me confirman si se observa la pantalla. Sí, se observa. Muchas gracias. Bueno, tomando en cuenta los elementos que las compañeras fueron abordando, tanto en el doblez, en la representación de compás y en el método del jardinero, pues vamos a concluir en esta parte utilizando GeoGebra para poder animar esas características y esos elementos de la elipse. Recordemos una definición de la elipse que nos dice que la elipse es el conjunto de todos los puntos P en un plano, tal es que la suma entre las distancias entre el punto P y los dos puntos fijos llamados F1 y F2, en este caso foco 1 y foco 2, va a ser siempre una constante. Otros elementos que hay que recordar es que el foco 1 y el foco 2 de la elipse siempre van a estar localizados sobre el eje mayor. Y pues la distancia del foco, la sumatoria de esa distancia del foco 1 a P más la distancia del foco 2 a P siempre va a ser una constante a lo largo de la elipse. Otros elementos que debemos de recordar también es la ecuación que nos proporciona la elipse, ¿verdad? Tanto la ecuación para centro 0, 0 como para la ecuación con centro HK. Entonces vemos que en la primera ecuación vemos que x al cuadrado dividido a cuadrado más y al cuadrado dividido b cuadrado igual a 1. Esta ecuación pues nos indica que la elipse, su eje mayor, está paralelo al eje X, o sea que es horizontal, ¿sí? Mientras que x cuadrado dividido b cuadrado más y cuadrado dividido a cuadrado igual a 1, pues su eje mayor se localiza paralelo al eje Y, o sea, al eje vertical. Entonces acá yo tengo una animación que vamos a ir colocando los puntos
para poder ir animando este concepto del elipse. Para ello vamos a utilizar en primer lugar 2 deslizadores a los que hemos llamado, al primero hemos llamado A y al segundo deslizador pues hemos llamado B, que van, A va desde 1 hasta 10 unidades y B va desde 1 hasta 6 unidades. Recuerden que estos elementos los mencionaba la compañera anteriormente, que A es la distancia que hay desde el centro hasta el vértice más lejano, en este caso el vértice que se localiza sobre el eje mayor, mientras que B es la distancia que hay del centro al vértice menor, en este caso que está sobre el eje menor. Entonces, cuando vayamos animando acá, vamos a ir viendo de mejor manera dónde se localiza A y dónde se localiza B. Entonces, seguidamente, vamos a utilizar la ecuación canónica de la elipse. Acá ustedes la pueden observar. X cuadrado más A cuadrado, pero X cuadrado dividido A cuadrado más Y cuadrado dividido B cuadrado igual a 1. Como lo habíamos mencionado, esta ecuación entonces, su eje mayor va a ser paralelo al eje horizontal, o sea, al eje X. También la compañera Nora nos indicaba que cuando nosotros vamos trazando estos elementos se forma un triángulo rectángulo que nos permite relacionar esas 3 distancias o esos 3 segmentos A, B y C. Y a partir de la utilización del teorema de Pitágoras, nosotros podemos encontrar el valor de C, que sería la distancia del punto focal, tanto del foco 1 como del foco 2, que sería C igual a la raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado. Teniendo en cuenta el valor de C, entonces yo puedo localizar el primer foco, ¿sí? Que sus coordenadas serían menos C, 0. Entonces acá lo podemos observar. Luego podemos localizar nuevamente el siguiente foco, que sería el foco 2, y sus coordenadas serían C, 0. Entonces acá vamos tomando en cuenta estos elementos de la elipse. Y entonces ya con la elipse trazada, nos vamos a dar cuenta cómo es que estos deslizadores, cómo podemos utilizar estos deslizadores. Vean cómo a medida que yo muevo A, pues el eje va cambiando. Recuerde que el eje mayor es 2 veces A. Y cuando yo tengo A aquí como 10, significa que del centro para uno de los vértices su distancia es 10. Y del centro para el otro vértice hay otros 10. Y entonces vamos a trazar una recta que pase por el foco 1 y el foco 2. Esta recta me permite a mí dibujar estos vértices, estos puntos de intersección entre el elipse y esta recta. Entonces, hacemos la intersección y obtenemos el primer vértice. Hacemos nuevamente la siguiente intersección y obtenemos el segundo vértice. Vamos a ocultar la recta F porque esta recta solo nos sirve en este caso para encontrar los vértices. Entonces hemos encontrado el vértice 1 y el vértice 2. Recordemos entonces que la distancia desde el vértice 1 hasta el vértice 2, nosotros lo conocemos como eje mayor y es donde se localizan los focos. Teniendo ya el vértice 1 y el vértice 2, pues vamos a dibujar un segmento de recta que vaya desde el vértice 1 hasta el vértice 2. Y entonces tenemos
este segmento que va desde el vértice 1 hasta el vértice 2, y si nos damos cuenta, la distancia entre estos dos vértices es de 20 unidades. Y acá podemos comprobar lo que decía la compañera Nora, que del centro a uno de los vértices era A, y del centro al otro vértice era otra A, o sea, 2 veces A. Y si yo tengo el valor si A tiene un valor de 10, entonces 2 veces A es 20, que es la distancia que se puede marcar acá. Y acá lo podemos modificar. Vean cómo a medida que modificamos A, por supuesto también va modificándose esa distancia. ¿Sí? Vean, si yo tengo A como 6, entonces la distancia desde el vértice 1 al vértice 2 va a ser de 12. ¿Sí? Porque son 2 veces A. Si lo vuelvo a ampliar otro poco y lo dejo en 7, entonces la distancia entre el vértice 1 al vértice 2 es de 14, ya que es 2 veces A. Vamos a continuar. Vamos a colocar un punto P sobre la elipse para poder hacer esta demostración del concepto de elipse. Recuerden que decía que la elipse es el conjunto de todos los puntos P en un plano, tales que la suma entre la distancia entre P y los dos puntos fijos F1 y F2 siempre será una constante. Entonces, teniendo en cuenta que ya dibujamos un punto P, vamos a trazar el segmento de recta que vaya desde F1 hasta P. Y luego trazaremos el segmento de recta que vaya desde F2 hacia P. Y entonces, si nos damos cuenta, la distancia del foco 1 a P es de 10 y la distancia del foco 2 hacia P es de 10. Y si sumamos esos 10 más 10, obtenemos 20, que es la distancia del eje mayor. Y entonces acá lo podemos comprobar cómo ese valor se mantiene constante a lo largo de la elipse. ¿Sí? Si yo sumo 7.59 más 12.41, siempre voy a obtener 20. ¿Sí? Si yo sigo moviendo este punto P a lo largo de la elipse, pues la sumatoria de esas dos distancias siempre será de 20, 5.16 y 14.84 es 20. Y acá podemos continuar. ¿Sí? Acá tenemos 16, acá lo podemos ver, más 4 de la otra distancia nos da 20. Y podemos seguir el recorrido. Y obtenemos siempre distancia de 10 más 10, siempre tenemos 20. Y entonces acá podemos comprobar con los estudiantes esta definición de elipse que dice que es el conjunto de todos los puntos P en un plano, tales que la suma de las distancias entre P y F1 y la distancia de P y F2 siempre será una constante. En este caso, la constante es de 20. Si modificamos A, por supuesto, esa constante va a variar, ¿sí? Entonces acá va a ser de 18. Entonces si hacemos la sumatoria, ¿sí? Veamos, 9 y 9 tenemos 18. Entonces acá podemos ir comprobando, ¿sí?, que esa constante se mantiene. Muy bien, otros elementos que tiene nuestra elipse, pues es el centro, ¿verdad?, que habíamos dicho, ¿sí? Y ya con el centro nosotros podemos definir lo que nos explicaba la compañera Nora, que del centro al vértice 1, esa distancia la vamos a llamar
A. ¿Sí? Y del centro al vértice 2 también vamos a llamarle A. Y entonces la distancia desde el vértice 1 al vértice 2 va a ser 2 veces A. En este caso es 20. Luego vamos a trazar un punto C en la elipse. Esto nos permitirá pues, trazar otra recta para encontrar el vértice 3 y el vértice 4. Vamos a ocultar nuevamente la recta y el punto C. Y vamos a trazar el segmento de recta para encontrar el eje menor, que es el eje que va desde el punto, desde el vértice 3 hasta el vértice 4. Entonces vean acá la ecuación, ¿sí? Recordemos que la ecuación es x cuadrado partido a cuadrado y a siempre es mayor que b. Vean acá, a es 10, b es 8, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si modificamos esto? ¿Sí? Si modificamos esto, vean entonces cómo la ecuación va cambiando. En este caso, el valor de b es 5.6. Y si modificamos a, pues también el valor en la ecuación cambia. Pero recordemos que este es cuando el eje mayor es paralelo al eje X, o sea, es horizontal. O sea que A está dividiendo, A cuadrado divide a X. ¿Qué pasa entonces cuando A cuadrado divide a Y? Acá nos está indicando que el eje mayor va a estar localizado paralelo al eje vertical, o sea, al eje Y. Entonces, vamos a tratar acá de hacer A pequeño y vamos a hacer un poco más grande. Vean acá. Entonces, acá ya el eje mayor ya no está en X, sino que ya está paralelo al eje Y. Y vean cómo cambia la ecuación. ¿Sí? Entonces, x cuadrado ya está dividido por b cuadrado y y cuadrado ahora está dividido por a cuadrado, porque a siempre va a ser mayor que b. Entonces, acá podemos ver la interpretación de la otra ecuación. ¿Sí? Si le damos clic acá, podemos ver que la ecuación ya, acá, la ecuación original, ahora cómo ha cambiado. Entonces, regresamos lo que teníamos originalmente cuando A es mayor que B. Entonces, en conclusión, acá podemos, con esta gráfica, pues nosotros podemos recrear esos elementos que son fundamentales que el estudiante comprenda antes de llegar a toda la parte algebraica. La compañera Julia decía que el estudiante debe de pasar por esos diferentes lenguajes matemáticos y el gráfico es uno de los lenguajes fundamentales para poder comprender el concepto. Entonces, bueno, compañeros, yo les agradezco mucho. Acá termina mi intervención. Dejo entonces a las compañeras para que puedan cerrar esta presentación de esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, José Domingo. Y para finalizar, vamos a realizar una visualización virtual de la elipse en el cono de Apolonio. Entonces, voy a compartir pantalla. Entonces, acá, como pueden observar, tenemos la representación virtual de un cono utilizando videos de la herramienta virtual Magic P Math Animation. Como sabemos, el cono de Apolonio es un cono que permite la visualización de las 4 secciones cónicas. Y como sabemos, las secciones cónicas son curvas que se generan al cortar un plano, con un plano diferentes partes de un cono. Y acá se genera el círculo cuando se realiza un corte plano paralelo a la base del cono. Se genera la elipse con un corte oblicuo respecto a la base.
La generación de la parábola es mediante un corte paralelo a una generatriz del cono que atraviesa su base. Y la hipérbola, que es un corte más o menos paralelo a la altura del cono, el cual este cono enfrenta su imagen unido por el vértice. Entonces acá vemos la representación de la elipse como una de las secciones cónicas. Muy bien, a continuación Nora va a hacer una representación de esto mediante un material tangible. Gracias. Gracias, Regina. Bien, de igual forma, como Regina ya mostraba el cono de forma virtual, pues en un momento dado ustedes quieren hacerlo, también se puede hacerlo de madera y de igual forma pues se puede ir descomponiendo en cada una de las formas cónicas, ¿verdad? Aquí tenemos la elipse y así de igual forma vamos obteniendo las demás, la parábola y la hipérbola. Entonces, este funciona como un rompecabezas, podríamos decir. Lo podemos desarmar y lo podemos ir armando de igual forma. Entonces, de esta manera, pues, nos podemos dar cuenta que todas forman el cono y lo podemos ir descomponiendo cada uno. Únicamente, y ahora pues dejo el tiempo con Julia. Muy bien, pues esta ha sido nuestra presentación de de diferentes formas de construir una elipse. Pues ustedes han podido observar que hemos utilizado material tangible, hemos utilizado material virtual también, y como dijo Regina al inicio, pues hemos tratado de ir de lo más fácil a lo más difícil. Creo que esta es una importante, pues es importante tomarlo en cuenta para cuando ya estemos con nuestros estudiantes, porque recordemos que pues la matemática no solo está llena de un lenguaje algebraico o un lenguaje simbólico, sino que la matemática está llena de muchos recursos que pueden utilizarse para que el estudiante realmente se interese y se motive por aprender matemática. Esperamos que les haya gustado y muchísimas gracias por el tiempo y que estuvieron para acompañarnos. Muchas gracias. Regina, hay una pregunta de ¿con qué animaron el cono de Apolonio? Muy bien. Hay una página en Facebook que contiene material interactivo. Se lo voy a escribir acá en el chat. La página se llama Magic P Math Animation y contiene diferentes demostraciones animadas para que el estudiante pueda verificar de una forma visual diferentes demostraciones que pueden realizarlo. Muy bien, entonces voy a tratar de escribirlo acá en el chat. Gracias. Muy bien, si ya no hay ninguna pregunta, entonces, no sé si Corina tiene algo que agregar. No, solo agradecerles por el taller. Estuvo excelente presentar las diversas formas de exponer la elipse, que nuestros estudiantes realmente necesitan esos diferentes estímulos. Así que muchas gracias. Muy bien, entonces con esto damos por concluido nuestro taller. Gracias, compañeros. Excelente. Gracias por todo. Muchas gracias. Saludos a todos. Feliz tarde.